Hola a todos, mi nombre es Diego Trorzano, vengo a hablar de la historia de la computación gráfica. Voy a hablar de dos eras más o menos. La primera la era antes de Ivan Sunderland, le vamos a decir, y después la era después de Ivan Sunderland. Este tipo, partimos en esas dos eras porque este tipo marcó un hito importante en la historia de la computación gráfica con su invento y adelantó por lo menos en unos 10-20 años a los gráficos por computadora. Bueno, para esta presentación utilizamos TimeJS, que es un software para hacer líneas de tiempo muy bonitas, muy interactivas. Y sin más que decir, pues empecemos. En la primera parte vamos a hablar de la gestación de la computación gráfica. Eso más o menos a decir cómo se creó la computación gráfica, cómo se fue creando también las computadoras, porque la computación gráfica no se creó de un día para otro. Un día para otro no dijo un manual que vamos a hacer unos dibujitos por computadora, que prácticamente en teoría en un participo así, ya vamos a ver más adelante, pero no, esto hubo un proceso muy grande. Bueno, en primer tiempo, en los principios tenemos a Jacques Van Canson. En el siglo XVIII, este tipo era un ingeniero muy bueno, podía crear animales mecanizados. Tenía un pato. Este pato podía hablar, podía gesticular, podía emitir sonidos, podía mover las alas y podía caminar. Ese tipo creaba todos los componentes dentro del pato, inclusive hasta el intestino, el aparato digestivo. Era un genio, era muy conocido por esos inventos, pero una anécdota, en un tiempo el alcalde de su pueblo, de su ciudad, le dijo que si podía crear una máquina textilera, en donde ese tipo se puso a trabajar y creó el primer telar completamente automático del mundo, en 1745. Un genio. Bueno, en 1810 llega Joseph Maria Jacob. Y un detalle de este era que Jacquard no era un apellido como tal original de él, sino el apellido era Charles. Pero él vivía en una ciudad llamada Lyon, que queda en Francia, donde en esa época prácticamente toda la ciudad era Charles. Así que para distinguir una familia de la otra empezaron a ponerse apodos. Y él quedó en los Jacquard, donde este apellido cambió de Charles a Jacquard. Bueno, ese tipo cogió la máquina programable, la máquina de Bankerson para hacer su telar de cuadro. Ese cogía un algoritmo sencillo de código binario que permitía generar productos de seda a través de máquinas autómatas. Eh, ese era llevado como por un rodillo y uno le daba como perforaciones y la máquina haría esas perforaciones y empezaba a hacer su proceso. Bueno, esto dio paso a la construcción de máquinas de cálculo programables. Vamos a ver por qué. En 1813 llega Charles Babbage y llega su máquina analítica. Este tipo crea algo así como una calculadora donde puede hacer procesos logarítmicos y funciones polinómicas. Sus diseños se basaron en la máquina de telar de Jarker, algo muy importante, ¿no? Digamos que ellos fueron los padres de la industria textilera, pero este lo extrapolarizó en algo, en una máquina que analizaba pues números. En 1941 llega Conrad Zuse. Bueno, Conrad Zuse era un tipo que al ingresar a la universidad le daba mucha pereza hacer cálculos a mano. Decía, bueno, no era malo, pero era muy tedioso hacer cálculos a mano. Entonces se dijo a sí mismo, pues, ¿por qué hacer esto? Igual ya había máquinas analíticas que podían hacer cálculos normales, pero quería algo mucho mejor. Cuando terminó la universidad y fue a su casa, creó la Z1, que fue como la primera máquina donde también recibía unas perforaciones y sacaba una serie de resultados. Mejoró su máquina con el Z2 y en 1941 creó su primera computadora, el Z3. Esta era una máquina pues de las épocas, una máquina grandísima con un poco de instrumentos por dentro, donde pues se le daba una hoja perforada y este sacaba los resultados. En 1944 llegó la primera computadora con componentes eléctricos, la Mark I. Una de las curiosidades de esta computadora es que tenía 750.000 componentes dentro de la computadora. Esto era muy monstruoso.
sinceramente. Además de esto, para comprar una computadora, pues el abuelo de uno para comprar una computadora prácticamente tenía que comprar otra casa porque la computadora medía 15 metros de largo. No había dónde meterla. Y tenía un video muy bonito, pues que las caracterizaba mucho, donde se podía mirar adentro de la funcionalidad más o menos de la computadora. Funcionaba igual que las otras máquinas, como la máquina del telar. Se le metía unas perforaciones y ella las traducía y sacaba un resultado. Hasta 1947 llega Medicine Simulator, gracias a Thomas T. Goldsmith, C. Smith, J.R. y Estelle Ray. Bueno, este sí pues sacaron provecho de un buen invento, el tubo de rayos catódicos, que pues en fotoeléctrico, que era un tubo que dejaba pasar unos electrones, se fregaban en pantalla y ellos se quedaban ahí proyectando una imagen estática. Este proyecto fue presentado por ellos en 1947 y fue como un simulador de misiles, más o menos como los radores de los aviones en la Segunda Guerra Mundial. Otra de las curiosidades de este, perdón, qué pena, de este invento fue, bueno, novedades no, más bien curiosidades, es que era muy robusto, ¿no? Como podemos ver en las manos, tienen prácticamente dos cajas ahí grandecitas. Esos eran los controles con que manejaban al, al disparador, al avión prácticamente. Y tenía muchos procesos, tenía mucha maquinaria y te va a hacer, era un proceso bastante largo y solo tenía unos botoncitos. No hacía mucho. En 1950 llegó Ben Laposky. Entre las curiosidades, bueno, ¿quién era Ben Laposky? Bueno, este tipo creció, era un granjero, era hijo de granjeros, creció un poco difícil, la mamá se le murió a los 4 años, ingresó al ejército de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Dentro de uno de los sucesos, dentro de uno de los bombardeos japoneses, este tipo pues estaba en medio del asunto y se quedó sin piernas. Eh, pues al quedarse sin piernas pues se retiró del ejército y pues no era muy viejo, así que siguió su anterior vocación, que era pintar carteles, pero ahora sin poder hacerlo porque ya no podía, por la discapacidad que tenía, no podía hacer nada, no podía hacerlo. Entonces decidió pues igualmente estudiar pintura, estudiar arte y estudiar matemáticas. Y eso le sirvió posteriormente para sacar una serie de innovaciones, como la primera imagen por osciloscopio. Bueno, ¿qué era esa imagen? Vemos acá como una imagen proyectada que por medio de ondas inusuales y varios circuitos eléctricos quedaba como una clase de arte abstracto. Estas vibraciones eléctricas mostradas en la pantalla del osciloscopio se graban después de utilizar una fotografía fija. En un trabajo posterior también incorporó filtros rotatorios monitorizados de velocidad variable para colorear los diseños. Pues, algo impresionante, ¿no? Eso que para uno es difícil hacerlo, pues este tipo ya lo hacía en 1950. 1951, la creación de la computadora Nimrod. Ferranti Nimrod, junto con un equipo de colaboradores, fabricó la computadora NIM Nimrod con un juego llamado NIM. El juego NIM, pues, lo trajo de la antigua China y prácticamente era un juego donde se compraba una serie de componentes y habían dos participantes. Tenían que quitar componentes y perdía la persona que quitara el último componente. Ese era más o menos el juego que querían recrear con la computadora Rinro. Bueno, este juego ya venía programado en un algoritmo en la computadora. Con un aspecto muy futurista para la época, Ninrock utilizaba un papel con luces a modo de display y en el que representaba los montones y cada vez simbolizaba la luz a un objeto. Bueno, ya presentó un avance mayor al, al de las tarjetas perforadoras. Igual seguían existiendo, pero ya venía mostrándose de otra manera la interfaz, la interacción con la computadora. En 1952 nace el primer videojuego 8. Bueno, este es el llamado Tricky o 3 en línea que le llaman.
Acá podemos ver un video, si lo quieren lo pueden ver. A mí no me alcanza los 15 minuticos, entonces lo vamos a saltar, pero ahí se los dejo. Y podemos ver, por suerte, en este imagen, cómo era la pantalla. No era una pantalla sencilla, mm, píxeles, punticos ahí esparcidos para hacer las líneas, para hacer la X, para hacer la bolita. Y la interfaz para jugar era un poco complicada. Escribir unos números acá y mandarlos. Esperar, mandar, esperar, escribir y mandar. Era como la forma de jugar. Era un poco complicada, además porque el sistema era muy robusto, no era como ahorita tener un teclado o un mouse, que es algo sencillo, pequeño. El sistema suponía muchos mecanismos y lo hacía un poco complejo. 1958 nace Tenis para dos y en 1969 Space Wars. Bueno, estos son considerados como los dos primeros juegos. Tenis para dos fue el que estamos viendo en pantalla. También tenía un mecanismo supremamente complejo, supremamente grande. Y ya con Space Wars era un poco más, la visualización era un poco mejor. No era la gran cosa, pero es algo importante porque mejoró un poco las gráficas por computadora. Ya podía generar un movimiento más detallado y pues matar un poco de marcianos. Era un juego sencillo. Me gusta jugarlo cuando lo jugué en Nintendo hace ya unos 15 años. Fue muy bueno, casi 20. Bueno, ahora viene la era de Ivan Sinderland, la segunda parte. En esa segunda parte pues vamos a ver como de las apariciones de lo nuevo y por qué revolucionó esa persona la industria o la computación gráfica. Bueno, en la época todavía se metían tarjetas perforadas que venían de siglo XVIII con Von Canson, este tipo. Y ese tipo, Ivan Sunderland, hizo un doctorado donde, por una pantalla de tubos rayos catódicos y un esfero óptico, podíamos dibujar encima de ese es como el primer paint de la historia. Eso fue lo que hizo y pues adelantó mucho tiempo a la computación gráfica. También creó un tiempo después, en 1968, Head Mounted Display con las primeras gafas de realidad virtual y con componentes verdaderamente buenos como divisor de corte, multiplicador matricial para mirar las imágenes, generador vectorial, un auricular, un sensor de posición de cabeza y una computadora de generación. Bueno, al principio eran solo paredes, no se veía nada en absoluto, pero era algo muy bueno para la época. Los efectos visuales llegaron en 1700 con las películas. La mayoría de películas empezaron a usar efectos visuales por computadora, como Star Wars, ese tipo que hablaremos un poco más adelante, el de los universos Carl Sagan y la película Tron. Bueno, el sombreado blanco me pareció muy importante meterlo. Prácticamente fue donde se empezó a darle efectos de color de sombreado a la imagen. Y en 1976 llega Kimblin con el ambiente de mapeo. Este pues también caracterizó los dibujos borrosos, las reflexiones y el ambiente de mapeo prácticamente es como situar las cosas que están lejanas en un mismo, reflejarlas en una misma imagen. Y por último, en 1982, perdón, llegó Tron, pues ya con unos efectos especiales como lo podemos ver en pantalla, muy grandes. Ya se veía la computación gráfica desde otro punto. Y eso ha sido todo por ahí. Bueno, espero que les haya gustado la historia. Es una historia pues que trata desde la parte cómo se gestó la computación y cómo llegaron los gráficos. Y un recorrido pequeño de cómo mejorar los gráficos paulatinamente. Muchas gracias y espero estén bien.